Continuando con los ejercicios de análisis de diodos, nos piden determinar el voltaje VO, E y D para el siguiente circuito. Vemos que la corriente ID es la corriente que pasa por el diodo. Si observamos, el diodo tiene SI. Esto significa que es un diodo de silicio y esto nos va a determinar el valor de encendido. Algunos tendrán una GE, que significará germanio, y tendrá otro voltaje de encendido. Entonces lo primero que tenemos que hacer es redibujar el circuito para tenerlo como normalmente hemos trabajado los circuitos. Esta bolita con un menos 5 volts simboliza una fuente de corriente, pero que está la terminal positiva a tierra y la terminal negativa conectada al diodo. Entonces nosotros cuando lo redibujemos nos quedará algo así: la fuente de voltaje, ahorita escribimos sus valores, luego tengo el diodo, después tengo la resistencia y por último pues está a tierra, ¿sí? Nos dicen que VO está acá. Cuando tengo VO, recordemos que los voltajes de nodo se miden con respecto a tierra, entonces es como si yo tuviera aquí más menos VO. Voy a borrar aquí. Y como esta fuente de voltaje es de menos 5 volts, entonces yo la puedo escribir de esta manera. Puedo poner el signo negativo acá, el signo positivo acá y decir que este es de 5 volts, ¿sí? Lo que nos dice entonces es que la corriente viene en este sentido, es decir, sentido antihorario. Como la corriente viene en este sentido, observamos que entra por el ánodo y sale por el cátodo. Por lo tanto, nosotros podemos decir que este diodo está polarizado en directa. Si fuera de otra manera, es decir, si esta fuente de voltaje estuviera al revés, es decir, con el signo menos a tierra y con el signo más al diodo, entonces la corriente vendría en este sentido, lo que haría que la corriente tratara de entrar por el cátodo y salir por el ánodo, pero sabemos que el diodo no permite el flujo de corriente en esta dirección. Por lo tanto, diríamos que el diodo se encontraría en polarización inversa. Y sabemos que cuando está polarizado en inversa, entonces se comporta como un circuito abierto. De esta manera observamos que el diodo está en polarización directa. Entonces nosotros podemos aún más redibujar el circuito, diciendo que el diodo se comportará como una fuente de valor 0.7. Nuevamente decimos que es el 0.7 debido a que es el voltaje de encendido del diodo. Entonces aquí tendríamos menos más 5 volts, aquí tendríamos menos más 0.7 y aquí tendríamos la resistencia de 2.2K, donde sabemos que el voltaje medido en esta resistencia será VO. Como la corriente sabemos que viene en esta dirección, entonces podemos hacer una ley de voltajes de Kirchhoff en la malla. Entonces tendríamos 5 volts menos 0.7 menos el voltaje de la resistencia y esto será igual a 0. Entonces 5 menos 0.7 será 4.3 volts, es igual a el voltaje en la resistencia. Como el voltaje de la resistencia vemos que está más menos y yo quiero que VO sea más menos, vemos que en magnitud es el mismo voltaje, es el voltaje de la resistencia, pero en sentido está invertido. Entonces podemos decir que VR va a ser igual a menos VO o que VO es igual a menos VR. Entonces VO será menos 4.3 volts. De esta manera hemos encontrado el voltaje de la resistencia o el voltaje de salida. Ahora solo nos falta encontrar la corriente. ¿Cómo encontramos la corriente? Pues ya tenemos que todos estos elementos están en serie, entonces tendrán la misma corriente, por eso hemos propuesto la malla. Entonces sabemos que la corriente que pase por este resistor, por ley de Ohm, será el voltaje de la resistencia, que es el que acabamos de encontrar, sobre la propia resistencia, sobre 2.2K. Entonces será 4.3 volts sobre 2.2K. Haciendo estas operaciones nos quedaría una corriente en la resistencia de 1.95 miliamperes. Y con esto hemos encontrado tanto el voltaje de salida como la corriente del diodo.